no se te ocurre insultar la comida mexicana. O sea, eso sí que no, porque la gastronomía mexicana se respeta. Pero te decís que es como, upa, tratame mejor, ¿eh? Hay cosas que simplemente no le debes decir a un mexicano jamás, porque lo que puede pasar después no te lo vas a esperar. Y no es exageración. Hay frases que tocan algo muy profundo en los mexicanos. Y si dices alguna de estas, prepárate para la reacción. Nunca le digan estos insultos a un mexicano. Eso sí que no. Por ejemplo, nunca se te ocurre ofender a la Virgencita. ¿Por qué no? No sabes, hermano. Te crucificamos, hermano. Te crucificamos, güey. Ahora, tampoco puedes insultar a nuestras jefecitas, que son igual de santas que la Virgen. No son la Virgen, porque no, Virgen no era, porque si no, no hubiera nacido. Pero igual de santa, sí. Y sobre todo, no se te ocurre insultar la comida mexicana. O sea, eso sí que no, porque la gastronomía mexicana se respeta. El chile es la base de toda la comida mexicana. Ahí tenemos el chile relleno, tenemos el mole, tenemos los sopes, las enchiladas, todo lleva chile, todo, hasta el licuado. El licuado, sí, porque la jefa no limpia bien la licuadora cuando hace la salsa y ya te haces tu licuado y te sabe a chile. A ver, ¿les quedó claro o no? Creo que estos son uno de los principales insultos o palabras que no debes decirle a un mexicano jamás. Te metes con la Virgencita, con su mamá, con la comida, con la cultura, con un mexicano y ni te cuento. Y si no, pues mira ahí cuántos extranjeros que se han metido con la gastronomía, con México, con lo que sea que tiene que ver con México y mira cómo terminan. ¿Por qué? Porque así es el mexicano, siempre va a defender lo suyo a capa y espada. Entonces, ni se te ocurra meterte con estas cosas o mencionarle este tipo de cosas a un mexicano para humillarlo, porque se te va a venir todo encima. Así que no te lo recomiendo, ya te lo advirtieron. Una de las cosas que más me sorprendió al llegar aquí a México, o la palabra que pensé que todo el mundo utilizaba, era el güey. Y pues resulta que no, amigos extranjeros, que se le ocurre utilizar el güey así deliberadamente con el que a ti te dé la gana. Primero, tienes que saber muy bien a quién se lo vayas a decir. A las personas mayores, imposible de que tú les digas güey. Es una falta de respeto como no tienes idea. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy estereotipado a México de que a todo el mundo dice no mames güey, así hablan como charro o como las telenovelas. Pues resulta que no, aquí no es así y pues te puedes llevar un regaño por alguien mayor que tú por utilizar esa palabra así. De hecho yo no la utilizo normalmente con nadie porque creo que mi círculo social sí, con las personas que convivo no solemos tratarnos de esa manera. Hay que tener mucho cuidado con esta palabra de güey, porque esto tampoco tú se lo puedes decir a una persona que tú apenas estás conociendo y que ya tú quieras tratarle de decirle, no güey, o sea, tú estás conociendo a esa persona y tampoco se te ocurra decírselo a una persona mayor, porque te va a ir peor y los mexicanos te van a ver como que, ¿qué estás diciendo? Obviamente los mexicanos saben en qué momento decir esta palabra, a quién decírsela, a quién no, pero uno como extranjero sí debe de cuidar muchísimo esto, porque si tú cometes el gran error de decírsela a una persona que no debes, pues también no quiero imaginar cómo te va a ir o qué te van a decir. Así que hay que tener mucho cuidado con esta palabra. Vas a México y una persona te dice algo y no lo escuchaste y le respondas que está mal visto. Vos no le puedes responder qué a las personas. No lo sabía. Aquí sí es común. ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no? Es como si fuese grosero. Le tenés que decir algo más suave. Disculpe, mande. Pero te decís que es como, upa, tratame mejor, que te doy un esquiajo. No sabía. No,
decir que es como un insulto. De hecho, aquí en México a los niños desde pequeño les enseñan a decir mande, disculpe o disculpa, no te escuché, pero decir que de hecho hasta cuando tú estás adulto, por eso ellos cuando están adultos es disculpe, mande, porque así los enseñan desde niños. Entonces, aquí ustedes ya saben muy bien qué palabras no deben de decir. Por lo menos en mi caso, cuando yo llegué, yo utilizaba mucho la palabra me oíste, y eso hasta que un mexicano me dijo, oye, ¿sabes qué? Esa palabra no me gusta, me molesta. Es como si me estuvieras diciendo, ¿me escuchaste, Pen? Y yo no sabía que lo sentías de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que en nuestros países pueden ser muy normales, palabras, frases que pueden ser muy normales, pero aquí en México no lo son. Palabras que no puedo decir en México como colombiana porque significan otra cosa. Parchar, chaqueta. Y es que uno aprende las malas, porque el otro día invité a un amigo a parchar y hizo ¡ah! Olga no sabía. Palabras colombianas que es mejor no decir en México. Primera, coger. En Colombia nosotros normalmente cogemos las cosas. En México eso significa otra cosa. Segunda, pecueca. En Colombia decir pecueca significa tener mal olor en los pies. En México no lo entienden. Tercera, juicioso. En Colombia se le dice juicioso a la persona que es responsable, que cumple con sus deberes. En México esa palabra no existe. Cuarta, parchar. En Colombia parchar es estar con los amigos y pasarla bien. En México es otra forma de pasarla bien. Y por eso aquí me toca pensar 2 veces antes de hablar porque me he equivocado. No me lo digan a mí, que yo decía mucho, pórtese muy juicioso, vaya bien juicioso. Hasta que un día no me decían nada, hasta que un día me dijeron, oye, pero ¿qué significa la palabra juicioso? Porque siempre dices juicioso, pero no sé qué significa esa palabra. Hasta que dije, ¿qué significa? Y me dijeron, es que esa palabra aquí en México no existe, como muchísimas otras palabras que en nuestros países son normales, por lo menos para mí, agarrar la cola. Y yo decía esa palabra aquí en México cuando llegué y me decían, ¿cómo que vas a agarrar la cola? ¿Cómo así? De hecho, tuve una experiencia muy, pero muy mala con esa palabra hasta que me dijeron que aquí en México esa palabra significa dame un try. Y yo no sabía, yo decía, oye, dame la cola. Imagínense lo bochornoso que eso fue para mí. Por eso debemos de tener mucho cuidado con las palabras que en nuestros países son normales, pero aquí en México no. Tenemos que tomar una clasecita antes de venir a México para no estar pasando por este tipo de situaciones. Acuérdese, aquella vez veníamos llegando a México, ¿verdad? En Costa Rica tenemos muchas palabras que aquí no se usan y al revés. Íbamos súper normal en el Uber. Aquí en México conducen súper agresivo. Se mete un carro, se mete el otro, el Uber como que se empezaba a meter así. Empezaban todos a tocar el claxon. En Costa Rica le decimos pito. En muchos lugares creo se le Bueno, dice sí, pito. porque tiene un árbitro, el Silbato. silbato, le decimos pito, es normal. Desde atrás del asiento yo le decía al chofer, tócale el pito, tócale el pito. Él se quedaba así como que no entendíamos y nosotros, pero tócale el pito. Y ya luego nos dimos cuenta. Ya luego entendimos por qué él hacía esa cara, ¿no? Yo no puedo imaginar lo que estaba pensando el chofer cuando ellos le decían, oye, pero tócale el pito. O sea, aquí el pito, pues nosotros ya sabemos qué significa pito aquí en México. En países de Centroamérica, Suramérica, pito es silbato, pero acá en México no. Así que no quiero imaginar todo lo que estaba pensando ese chofer de Uber y luego ellos cuando supieron qué significa pito aquí en México. En México no se usa la palabra como así. No se usa. ¿Sí ven, muchachos? En México no usan la palabra como así, como la usamos en Colombia. En México es de otra manera. ¿Va lo que dice el diccionario? Diccionario mexicano dice, si vas a visitar México, aquí no se dice como así. Aquí se dice, ¿neta me lo juras? ¿Verdad que sí? ¿A poco? ¿A poco no? ¿A poco sí? ¡A chingaos!
¿En serio, güey? No mames, güey. No manches. Esas son las palabras que utilizamos en nuestro país. Pero ponga mucho cuidado. Cuando te reúnas con tus amigos los mexicanos y estés triste, uno de ellos te va a decir: no te agüites, carnal, que a la larga te acostumbras. No vayas a decir que sí, porque te van a dar tracas. Puta madre. No, sinceramente, hermano, no aguanta eso. A ver. ¿Cómo que aquí en México no utilizan la palabra como así? Yo siempre digo la palabra como así y las personas nunca me han dicho nada. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que aquí no utilizan la palabra como así. De hecho, estoy leyendo aquí en los comentarios que dicen que aquí en México dicen a chinga o a chingaos. Entonces, nunca me dijeron que aquí no entendían la palabra como así. Y yo siempre estuve pensando que sí entendían esa palabra o que sí existía. Pero sí, aquí todas estas palabras que él mencionó, yo sí siempre las escucho de los mexicanos y la entiendo perfectamente. Pero no sabía que los mexicanos no sabían de la existencia de la palabra como así. El mexicano que se respeta puede quejarse de su país, pero no más deja que un extranjero nos critique tantito y en 2 segundos estás defendiendo al maciosare que hace 5 minutos le estabas mentando la madre. Reglas son reglas. No te metes con un mexicano. Miren, y ahora les voy a mostrar un video de cómo terminarían las cosas si ustedes le llegan a decir una palabra ofensiva a un mexicano, porque los mexicanos no se dejan. Aquí es donde ustedes van a ver la reacción de lo que puede pasar si dicen alguna palabra ofensiva, equivocada o con intención. El güero le dijo: estás en mi país y me sirves como el esclavo que eres, y el mexicano que le mete un pisazo. Bueno, aquí está, miren, esto es lo que yo les digo, que un mexicano jamás se va a dejar. Y si ustedes se meten tal cual como dijeron al principio del video, con su madre, con su comida, con su país, con su gente, ya sea de manera intencional, no intencional, para los mexicanos los mexicanos lo pueden tomar como un insulto y pueden pasar este tipo de cosas. Por eso siempre es bueno saber qué palabras decir, qué no palabras decir, y aparte también estar evitando este tipo de cosas, porque como ya se los dije, los mexicanos nunca se van a dejar de nadie y siempre se van a defender, siempre van a defender a su gente, sus raíces y todo lo que tenga que ver con su país. Así que bueno, me gustaría saber qué otras palabras o frases no se deben de decir aquí en México, porque puede ofender a los mexicanos. Pero bueno, mis amores, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden en dejarme su dedito arriba, suscribirse acá abajito, activar la campanita de notificación y dejarme todos sus comentarios y recomendaciones. Bye, bye. Nos vemos en un próximo video.